en Francia. La situación en Francia es, ya no hay que hablar de independencia en Francia, pero la situación ¿cómo es? Hay una monarquía absoluta. Hay una monarquía tremenda en un monarca que parece que no es tan feliz intelectualmente. El personal también parece que no era tan feliz intelectual, estaba casado con María Antonieta. El 16. Pero bueno, parece que no es tan intelectualmente feliz. De todas maneras, creo que la historia lo ha tratado, la historia popular lo ha tratado más de lo que merece. El 16 viene al término de una dinastía de reyes borbones que tienen un carácter absoluto. Pero, a ver, ese no sería el problema, porque el Luis XIV era más absoluto que el 16. ¿Cuál es el problema? La burguesía reclama participación. La burguesía reclama participación. Bien. ¿Qué más? Igualmente es cierto. Pero Francia está dividida en 3 estados, ¿verdad? Francia tiene una crisis económica. ¿Cómo? Tiene una crisis económica. Francia tiene una crisis económica. Y ahí entra en duda el poder del rey. ¿Por qué? Porque se decía que no gobernaban por hecho del pueblo. Y ahí creo que es perseguido hasta que terminan quitándole el poder. A ver, ¿cuál es el problema del pueblo? Que no tienen ni para comer y como que eso viven de joda y ellos estaban muertos de hambre. Sí, bueno, nosotros no tenemos naturaleza revolucionaria. Muy poca. Bueno, les voy a recomendar una película divertida, que tiene por ahí alguna piso de realidad, pero de todas maneras les puedo ilustrar un poco la cuestión, que es una película de una directora norteamericana, Sofía Coppola. Se llama, creo que se llama María Antonieta, ¿no? La reina adolescente. María Antonieta, la reina adolescente. Es que en realidad era adolescente, también había que ver que la tipa era medio tarada, porque tenía 16, 17 años, lo que quería era, vamos, divertirse un rato, la casa con un mamocho, con todo el boato de la corte, el mamocho lo mismo, ¿no? También quería divertirse. Bueno, en fin, le tocó a esa reina. La corte francesa realmente era una cosa muy espléndida, era un desembolso importante. Como para darles a ustedes una idea pequeñísima. Bueno, vamos a hablar primero de cómo estaba planificada la ciudad francesa. Francia tenía 3 estados. No me gusta. Voy a hacer un movimiento para hacer 3 rayas en el medio. Francia tenía 3 estados. ¿Cuáles son los estados? ¿Cuáles son los estados? El pueblo, la nobleza y el clero. Exactamente. Entonces, el tercer estado, el estado más bajo, es el pueblo. La nobleza estaba con algún rencor porque, claro, cuando la cosa empezó a flaquear, las arcas, porque es cierto, estaban en una crisis económica, no tenían plata, parece ser que el Consejo de Estado se le ocurrió, y por supuesto que el que pone la firma es el rey, se le ocurrió que había que empezar a cobrar impuestos. Bueno, interrumpimos esta transmisión en vivo para agregar un par de detallecitos que a mi modo de ver actual van a hacer más clara la descripción de la clase, porque claro, en el ida y vuelta hay cosas que se van quedando en el tintero y no quedó demasiado con claridad de dónde provienen estas medidas económicas de las que hablo recién. La crisis es enorme y el monarca no tiene las capacidades suficientes como para afrontarlas. Entonces va a suceder algo que tiene un carácter extraordinario, un suceso realmente extraordinario, que es que Luis XVI convoque a los Estados Generales. Los Estados Generales son una reunión de los 3 estados. Obviamente cada uno manda a sus representantes para deliberar acerca de una situación que es grave, pero en Francia ningún monarca había necesitado de los Estados Generales desde hacía un tiempo bastante importante. Con lo cual
este acontecimiento por sí solo ya es sumamente llamativo. Se convocan a los estados generales y el tercer estado asume con tanta fuerza esta posibilidad de la constitución de los estados generales para manifestarse, que constituye un órgano que es para sí mismo, que es la Asamblea, ¿no? La Asamblea Nacional. Y dentro de este contexto de deliberación, Luis XVI nombra a un ministro de Economía que se llama Necker, que es de apellido Necker, Jacques Necker, y este hombre es justamente el que trae a colación la cuestión de la baja en la presión impositiva por parte del pueblo, el aumento de la presión impositiva para la clase aristocrática, y algunas otras medidas que tendían justamente a paliar la situación de extrema necesidad que vivía la mayor parte de la población en Francia. Había habido una serie de cosechas perdidas que dieron como resultado que faltara la harina, faltara la comida elemental, faltara el pan. Había entonces una enorme pobreza. Necker va a ser, es finalmente desplazado de gobierno, y este desplazamiento de un ministro que les era favorable sigue rompiendo el escaso lazo, las escasas ataduras que hay entre el monarca y el tercer estado, uno debilitándose cada vez, los otros fortaleciéndose cada vez más, y va a derivar finalmente en la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Pero bueno, volvemos a la clase y entonces me vuelvo a interrumpir. Bueno, ahora resulta que el pueblo, el tercer estado, no tiene literalmente para comer. No tiene para comer, y es una realidad, las cosechas fracasadas, no hay un mendrugo miserable de pan, y dicen, bueno, vamos a ver entonces que la nobleza pague impuestos. Ahora está enojado el pueblo porque no tiene para comer, y está enojada la nobleza porque le están queriendo cobrar impuestos. Y pasan cosas como, por ejemplo, a ver, que esas cosas que realmente molestan, porque siempre hay una gotita que rebalsa el vaso. Hace siglos que el pueblo francés viene siendo explotado, relativamente a más y a más y a más, pero resulta que, por ejemplo, María Antonieta se aburre en Versalles, porque es muy grande, en serio que es muy grande, quiere algo un poco más íntimo, entonces hace restaurar el gallinero, que ahora se lo conoce como el Petit Granon, porque en realidad Luis XV también se había aburrido de Versalles, que era muy grande, y había hecho hacer una casa al lado, que se llama el Grand Trianon, y que es más o menos grande como Sanford, pueblo, pero era mucho más íntimo, pero a María Antonieta tampoco le iba a eso, entonces hizo hacer el Petit Granon. Y les voy a decir algo que en algún momento ustedes van a ir, yo se los recomiendo que hagan el esfuerzo, algunas veces se puede, a veces no, ojalá puedan. Yo creo que van a entender recién, a lo mejor como me pasó a mí, van a entender recién el sentido de la Revolución Francesa el día que vean las puertas doradas, rejas doradas del Palacio de Versalles. Porque el fatuo del Palacio de Versalles, el fatuo de la corona, el fatuo de la aristocracia francesa era tan extremo que alguien que veía a sus hijos morir porque no tenía con qué darles de comer, no puede reaccionar de otra manera. Si yo hubiera sido una señora en esa época, hubiera ido a prender fuego la primera a Versalles. Hubiera ido a la Bastilla con piedras la primera a tumbar. Entonces, ese es el problema. Y obviamente ese problema que está en las calles, algunos lo pueden comprender y asimilarlo al pensamiento de la época,
que quiere defender al individuo de este estado terrible, y hay otros que lo hacen simplemente porque les hacen ruido las tripas, como en toda revolución. Lo cierto es que el 14 de julio del año 1789, el pueblo francés toma la Bastilla, sucede la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa. Cuando nosotros tenemos que considerar a la Revolución Francesa como un antecedente del movimiento independentista local, o sea, cuando tenemos que considerar a la Revolución Francesa como un antecedente de mayo de 1810, vamos a posiblemente tomar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vamos a considerar toda la movida intelectual que estuvo alrededor de la Revolución Francesa. Vamos a considerar que se leyó en el Virreinato del Río de la Plata el contrato social en una traducción que hizo Mariano Moreno, una traducción un poco retaseada porque el capítulo sobre la religión Mariano Moreno no la tradujo y por lo tanto acá no se conoció. Ustedes van a ver cómo cunden aquí ideas republicanas, empiezan a cundir ideas republicanas que se conocen en el Virreinato del Río de la Plata y que van a ser motivo de fuertes enfrentamientos y van a constituirse banderas de algunos de nuestros grandes hombres de la independencia. Van a considerar que la Revolución Francesa es antecedente de la Revolución de Mayo por todos estos motivos. Pero hay un desarrollo político posterior que tiene una influencia que es todavía más inmediata que la